Soy Fray Carlos Portillo y con alegría comparto con ustedes hoy el tema sobre el crecimiento cristiano. Para este tema, sin duda, necesitamos mayor tiempo, mayor reflexión, contar también con nuestra Biblia que nos acompañe para la reflexión, quizás un cuaderno, unas notas, un lapicero. Para profundizar más, pues hay que escribir, hay que leer, hay que escuchar, hay que reflexionar, dedicarle un tiempo de reflexión, de estudio, de silencio a este tema nos viene muy bien para crecer en nuestra vida cristiana. Pues no olvidemos que el cristiano formado vive resucitado. Como las mujeres que le acompañan al pie de la cruz. La buena noticia llegó de Jesús Cristo liberador por medio del Evangelio. Continuamos con el tema Jesús y el Evangelio, el acontecimiento central del Nuevo Testamento. Los 4 evangelios. Lo más importante en nuestro camino de crecimiento cristiano es acercarnos a los 4 evangelios, estudiarlos detenidamente y descubrir que la vuelta a Jesús nos puede cambiar totalmente. Además, es apasionante este tema, como los diferentes pasajes y narraciones de cada evangelio. Veremos la vida, la palabra, las obras y los sentimientos de Jesús, es decir, del Dios con nosotros. Aquí encontraremos el primero y más acorde camino de perfección y santidad, pues seguir a Jesús y vivir el Evangelio es la verdadera espiritualidad que nos puede llevar a entender todas las demás espiritualidades, pues están fundamentadas en Jesús y en vivir el Evangelio. A partir del segundo siglo después de Jesús se empieza a hablar no solo de evangelio, sino de 4 evangelios. Quiere decir que habían más, pero que la Iglesia propuso solo estos 4. A los otros se les llama apócrifos y los puedes ahora buscar y conocer, pues ya han sido publicados. Estos 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, nos hablan de la vida, pasión, muerte y resurrección de Jesús. El Evangelio de Mateo es elaborado por Mateo, el publicano, al que Jesús llama en su recorrido por Galilea. Cuando Jesús salió de ahí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado cobrando impuestos para el gobierno de Roma. Entonces Jesús le dijo: sígueme. Mateo se levantó y lo siguió. Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículo 9. Él escribe el Evangelio seguramente en Palestina, para una comunidad judeo-cristiana, es decir, judíos que se han hecho cristianos. Por ello, su comunidad a la que escribe Mateo tendrán otras características de dirigirse con citas de cumplimiento del Antiguo Testamento. De ahí las frases como esta: esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. Frases que serán muy repetitivas en su Evangelio. El Evangelio de Marcos, llamado Juan Marcos, que fue un discípulo de la comunidad de Jerusalén. Enseguida Pedro se fue a casa de María, la madre de Juan Marcos, pues muchos de los seguidores de Jesús estaban orando allí. Hechos capítulo 12, versículo 12. Marcos acompañó a Pablo en sus viajes misioneros. Era primo de Bernabé. Parece que construyó el Evangelio estando en Roma. Un Evangelio que nos muestra el camino de la pasión y la cruz de Jesús. Evangelio que también se considera como fuente que sirvió a Mateo y a Lucas en la confección de ambos evangelios. El Evangelio de San Lucas. Su autor nace probablemente en Antioquía y fue médico. También les envía saludos Demas y el médico Lucas, a quien queremos mucho. Colosenses capítulo 4, versículo 14. Lucas es de origen pagano, quiere decir que no era judío. Será compañero de Pablo en uno de sus viajes
y le acompañará en la prisión en Roma. Veremos su propuesta de mostrarnos las etapas de la vida de Jesús: fin del Antiguo Testamento, vida de Jesús hasta su muerte y ascensión, y luego vida de la Iglesia, donde su evangelio es una obra unitaria con los hechos de los apóstoles. Finalmente, el Evangelio de San Juan, que se atribuye a dicho apóstol. Veamos lo que nos dice Mateo sobre esto en el capítulo 10, versículo 2. A los 12 discípulos que Jesús eligió los llamó apóstoles. Estos son sus nombres: Simón, mejor conocido como Pedro, y su hermano Andrés; Santiago y Juan, hijos de Zebedeo. De Juan se cree que tenía una gran amistad con Pedro. Este es el discípulo que escribió el cuarto evangelio. Este es el mismo discípulo que ha dicho todas estas cosas. Él las escribió y sabemos que lo que dice es verdad. Evangelio de San Juan, capítulo 21, versículo 25. Que fue uno de los particularmente más estimados por Jesús. Evangelio que se diferencia de los otros tres por ser más tardío y tener un abordamiento de la vida de Jesús con otros matices. Este se escribió a finales del siglo I. Sobre cada uno de los evangelios hablaremos más detenidamente uno por uno. Esto es solo un pequeño bocadito de la apasionante vida y estudio de los evangelios y de nuestro gran crecimiento que nos espera, como del cambio profundo de vida que surgirá al volver a Jesús, pues Él es el centro y culmen de nuestra fe. En la composición de los evangelios, aunque se le atribuye a una persona en particular, pues es la manera de hacerlo en la época, ponerlo como autor a una persona importante. Además, por ello no debemos olvidar y dejar de lado la participación de las comunidades cristianas que están detrás de cada evangelio. Cada evangelio es destinado, dirigido y dedicado a una comunidad que vivía las palabras y hechos de Jesús. Pongamos un ejemplo para entenderlo mejor. El evangelista Lucas nos da datos bien concretos de cómo redactó el evangelio y a quién se lo envía. En el capítulo 1 del Evangelio de Lucas, versículos del 1 al 4, nos dice: puesto que muchos han intentado narrar ordenadamente las cosas que se han verificado entre nosotros, tal como nos las han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y servidores de la palabra, he decidido yo también, después de haber investigado diligentemente todo desde los orígenes, escribírtelo por su orden, ilustre Teófilo, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. Este texto ya nos ilustra que Lucas conoce otras narraciones o materiales sobre Jesús, de lo que ha acontecido, vivido y transmitido a las comunidades cristianas, que Lucas ha ordenado los materiales dándole sentido a todas las cosas, investigando, recogiendo materiales y organizándolos, que dedica el Evangelio a Teófilo, que es el responsable de una comunidad cristiana. Todo ello para consolidar y crecer de mejor manera en la solidez de lo que se ha transmitido. La comunidad cristiana, por tanto, es autora del Evangelio. En la comunidad se conservan los recuerdos, palabras y hechos de Jesús. La misma comunidad los vive y los transmite. Quiere decir que los evangelios no solo son palabra de Dios, palabra de Jesús, sino también palabra de Jesús vivida por las comunidades. Ellas nos cuentan cómo vivían y entendían el mensaje de Jesús. Por tanto, es más rico lo que pensamos cuando escuchamos un texto del Evangelio. Un ejemplo en esto es la parábola del sembrador
en Lucas capítulo 4, versículos del 1 al 23. Este texto cuenta con la parábola del sembrador y la explicación a la comunidad que le daba a esta parábola en su vida, relacionándola con miembros de la pequeña iglesia que formaba. Les invito a que en la intimidad de su casa la lean y la mediten. La relación de cada evangelio, por tanto, llevó un largo tiempo con pasos muy concretos, pues la redacción de cada evangelio tiene sus pasos. No pudo hacerse de un momento a otro. Por ello podemos pensar que en un primer momento se da la experiencia vivida con Jesús. En un segundo momento conservan y transmiten de manera oral todo lo acontecido y vivido con Jesús. En un tercer momento relacionan esto con la vida y con los hechos de la comunidad, para pasar en un cuarto momento a hacer pequeñas redacciones y variadas redacciones sobre lo que están viviendo, y al final recopilan y ordenan todo el material para formar el Evangelio. Todo ello en las lenguas del tiempo, arameo, hebreo y griego. Luego esto es traducido al latín y de ahí hasta nosotros. Lo que leemos hoy en día tiene su proceso de traducciones que buscan hacerlo de manera fiel, pero cuando se traduce siempre puede, parte o mucho, perder el sentido que decía el texto original. Al ver varios evangelios, y por qué no uno solo, ahora lo podemos entender, pues cada comunidad conservaba los recuerdos, palabras y obras de Jesús de una manera distinta. Una comunidad va a insistir más en unos aspectos y la otra comunidad en otros. También hay que decir que los evangelios no son biografías de Jesús. Tienen datos de su vida, sí. Tampoco son memorias de un personaje donde se habla de sus hazañas heroicas, de su vida interior y carácter. No son historias legendarias de un personaje con dichos y anécdotas. Los evangelios son una obra narrativa que nos manifiesta la fe de unas comunidades en Jesús, su vida, palabras y obras. Son narraciones confesionales, pues la comunidad nos habla de la vivencia de su fe en el Mesías, llamado Jesús, y su intención es despertar la fe en Jesús como Mesías e Hijo de Dios. Esta es la historia de cómo empezaron a anunciarse las buenas noticias acerca de Jesús, que es el Hijo de Dios y el Mesías. Esto lo leemos en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 1. Son narraciones para llevar un compromiso personal y comunitario con Jesús y un cambio de vida que es posible por la salvación que nos ofrecen. Además, ya mencionamos atrás en el tema la cuestión sinóptica, en que Mateo, Marcos y Lucas se llaman evangelios sinópticos, que quiere decir que se parecen y podemos hacer una comparación, pues tienen una perspectiva común, tienen narraciones en común, pero diferencias y tonalidades distintas cada uno. Cuentan la vida y la obra de Jesús de una manera bastante semejante. Tienen un mismo esquema al presentar la actividad de Jesús. Juan el Bautista, bautismo de Jesús y sus tentaciones, actividad en Galilea y camino a Jerusalén, muerte y resurrección. Tienen sus diferencias cada uno. Por ejemplo, pueden leer las bienaventuranzas en Mateo y en Lucas y verán grandes diferencias, de lo cual surgen varias preguntas acerca del parecido que podemos contestar diciendo: Marcos es el evangelio primero en escribirse y los otros dos, Mateo y Lucas, lo utilizan para construir su evangelio. Además, existía una fuente llamada Q
que era un conjunto de palabras de Jesús que los 3 evangelistas pudieron utilizar. Otros materiales diversos que circulaban entre los cristianos de los años 30 al 50. Cada evangelista cuenta con un material propio. Los evangelios nos transmiten la figura de Jesús y su mensaje con fidelidad, orden, investigación y desde los que fueron testigos oculares de la vida de Jesús. Además, esa misma vida de Jesús, vivida con ellos mismos en sus comunidades, quiere decir que la riqueza de los evangelios es muy valiosa para nuestra fe, pues no son meras biografías o cuentos de un personaje, sino fe vivida, palabra practicada en la vida de la comunidad. El mensaje de Jesús emerge de estos 3 evangelios y el de Juan con una claridad indiscutible. Los evangelios tienen similitudes, pero también diferencias. Serán mayores las diferencias con el evangelio de Juan que con cómo lo estudiaremos también por aparte. ¿Por qué existen tales diferencias? Quiere decir, en primer lugar, que cada evangelio fue redactado por un autor diferente, que en la confección también intervino la comunidad cristiana y la comunidad vivía el acontecimiento de Jesús Mesías de determinada manera y no era la misma en todos los casos. Cada comunidad tuvo su propia experiencia de fe en Jesús. Cada evangelio responde, por tanto, a experiencias problemáticas diferentes. Reflejan también una praxis distinta de cada comunidad. Todo ello lo ahondaremos más al tratar cada uno de los evangelios por aparte. También al darnos cuenta, por lo anterior, que la praxis de Jesús es muy importante para la comunidad. Vivir practicando la vida, palabras y obras del Maestro, su cercanía, su compasión, su pasión por el reino y su proyecto. Su vida de comunidad debía ir de acuerdo a la de Jesús. Además, esto es importante porque parece que las comunidades de Pablo en su adaptación al mundo helenístico aceptan cosas que Jesús no. Aspectos como la esclavitud, respeto y hasta sumisión a las autoridades romanas, las autoridades de la casa donde domina la autoridad del padre y la mujer queda relegada. Todo ello lo veremos mejor cuando abordemos las cartas de San Pablo. Pero sí es necesario concluir que el Evangelio es lo más importante en la vida cristiana y debe de ser para nosotros norma fundamental de vida cristiana hoy, como lo fue para las primeras comunidades de la naciente iglesia, vivir, actuar, pensar y sentir como Jesús. San Francisco de Asís por ello dirá en su vida: esto es lo que yo quiero, cuando escuchaba la lectura del Evangelio en las misas. Así pues, la importancia de conocer y estudiar los Evangelios no es solo por cultura y formación, sino para crecer en nuestra vida cristiana, crecer en la fe, comprendiendo la fe que refleja cada uno de los Evangelios, pues son confesiones de fe de comunidades concretas. Terminada esta introducción, continuaremos con el estudio y acercamiento a cada uno de los evangelios, comenzando por los sinópticos, es decir, Marcos, Mateo y Lucas. Paz y bien. La buena noticia llegó de Jesús Cristo liberador, por medio del Evangelio y las cartas que Pablo escribió. La buena noticia llegó de Jesús Cristo liberador, por medio del Evangelio y las cartas que Pablo escribió. Todos somos hermanos en la comunidad apostólica, vamos, como las mujeres que le acompañan al pie de la cruz. La buena noticia llegó de Jesús Cristo liberador, por medio del Evangelio
Pablo escribió. La buena noticia llegó de Jesús Cristo liberador, por medio del Evangelio y las cartas que Pablo escribió.